Pues bueno, el día de hoy, como comenta con Rafa, vamos a ver una clase bastante interesante. Vamos a hablar sobre GitHub Actions, esa tecnología de GitHub que realmente está siendo muy demandada en la actualidad. Justamente hay una razón por la que creo que es esto, es porque un gran porcentaje de empresas y desarrolladores, incluyéndome, utilizamos GitHub en nuestro día a día para almacenar nuestro código. Entonces, el que GitHub ya tenga una plataforma para implementar este concepto tan popular de integración y despliegue continuo, pues siempre viene bastante bien. Entonces, vamos a ir comenzando directamente. Primero que nada, pues me voy a presentar muy breve. Muchos de ustedes pues no me conocen. Me llamo Fernando García, soy desarrollador backend, yo tengo varios años en la industria, especialmente trabajo en la actualidad con lenguajes como Ruby y PHP, con sus respectivos frameworks, Laravel, Ruby on Rails, aunque también he utilizado varios lenguajes como Python, Go y algunos otros por ahí. En el ámbito educativo, pues he tenido la oportunidad de participar como ponente justamente aquí en la plataforma de Código Facilito, en algunos cursos y bootcamps, como el curso de Docker, el de Redis, justamente el de GitHub Actions, y en algunos bootcamps como el de Laravel. Entonces, si llegan a tener alguna duda o comentario, pueden hacerlo ahí en mi correo directamente o en mi ex, en el Twitter, por si tienen alguna duda. Igual voy a estar leyendo el chat a la par para que así interactuemos un poco por cualquier duda o comentario que tengan. Entonces, antes de entrar de lleno, ya hablar de GitHub Actions, de qué es, de cómo utilizarlo, justamente la clase de hoy vamos a tener un ejemplo, creo que bastante interesante. Tenemos una página web muy sencilla. La página web no es lo relevante, sino lo relevante es que vamos a tomar esta página web y vamos a hacer que se haga deploy a través de GitHub Actions hacia un servidor que ya tenemos preparado. Entonces, cada push, perdón, que nosotros hagamos con nuevos cambios, GitHub Actions va a tomar esos nuevos cambios y los va a aplicar al servidor. Entonces, como un autodeploy, que de hecho es súper utilizado en la actualidad. Entonces, antes de comenzar ya de lleno con GitHub Actions, que es conceptos y todo lo relacionado, me gustaría tomar un pequeños 5 o 10 minutos para hablar de una tecnología que también es súper relevante. Y estamos hablando de YAML. Hablamos e introducimos YAML ciertamente porque GitHub Actions utiliza YAML como archivo de configuración y es a través de YAML que vamos a poder nosotros en general pues definir todas las configuraciones que necesitamos y queramos aplicar hacia nuestro pipeline, hacia nuestro workflow. YAML en general no es más que un lenguaje. Bueno, si ustedes entran a la web van a ver que su definición es la que está abajo, la que dice YAML Ain't Markup Language, que es básicamente como decir YAML no es otro lenguaje de marcado. YAML por sí mismo se vende, se llama a sí mismo que es un lenguaje de serialización que es amigable para los humanos. Esa es la definición que se da en su página web. Y con mucha razón, ¿no? Porque quizás muchos de ustedes ya han trabajado con YAML y los que no, ahorita vamos a ver varios ejemplos. Pero de primeras, cuando tú ves un formato YAML, ya entiendes qué es lo que está pasando internamente, porque el lenguaje es muy amigable para el humano, porque en base a cómo se ha estructurado se entiende qué cosas es un arreglo o una lista, qué cosas están anidado, cuál es el padre, cuál es el hijo. Entonces, es un lenguaje realmente muy utilizado, justamente por dicha razón. De hecho, YAML me atrevo a decir que fue anichado, por así decirlo, en el mundo de DevOps, porque un porcentaje altísimo de las herramientas que son consideradas herramientas de DevOps, como Docker Compose, GitHub Actions, utilizan a YAML como lenguaje de configuración. Entonces, es muy importante que tengamos presente este lenguaje. De primera les digo que es un lenguaje muy sencillo y fácil de aprender porque en un par de minutos ya sabes de qué va la temática y ya en un par de horas, ya que estés trabajando con las herramientas, pues realmente ya conoces todo lo necesario que necesitas para comenzar a trabajar con YAML. De primeras, si ustedes nunca lo han utilizado o ya lo han utilizado, probablemente se estén preguntando cuál es la diferencia con JSON. De hecho, aquí tenemos justamente una pequeña tablita de la cual hablamos las comparativas de utilizar lenguaje YAML con JSON. Hay muchas más diferencias y características, pero aquí están como que las que creo que son más relevantes. En cuanto al tema de sintaxis, bueno, YAML es mucho más legible, utiliza menos símbolos, no hay bloques, el tema de strings no necesariamente tiene que ir entre comillas. Entonces, es muy amigable en ese aspecto. En cambio, JSON podríamos ver lo que es más estricto, ¿no? Porque tienes que anidarlo en bloques. Casi la mayoría de los elementos tienen que llevar comillas, las comas. Entonces, puede llegar a ser un lenguaje más verboso en ese aspecto, pero menos entendible de primeras. Todo depende también de la cantidad de JSON, etcétera.
En cuanto a comentarios, de primeras, Gmail sí nos permite definir comentarios. JSON de primeras no nos permite definir ciertos comentarios, a menos que sea directamente en código de JavaScript. En el tamaño, Gmail es mucho más compacto. Esto se ve a muchas razones, a temas de bloques, agregan más líneas de código. Entonces, realmente es muy compacto y, como les digo, muchísimo más fácil de entender. En cambio, JSON, volvemos a la misma, es mucho más verboso y al algo ser más verboso, muchas veces alinea mucho más código, más líneas de código y llega a ser que nuestro archivo pues llega a ser muy, muy extenso. El tamaño igual afecta, impacta bastante en Gmail, bueno, es justamente lo que hablamos, es más compacto y en JSON es más verboso, lo cual nos lleva al siguiente punto, el que algo sea muchas veces más entendible para el humano, para la máquina puede llegar a ser más complejo y es justamente lo que vemos en el tema de parsing. Cuando hablamos de parsing es básicamente extraer los datos para poder manipularlos, etcétera. En Gmail puede llegar a ser más complejo porque en este caso no utiliza bloques, utiliza indentación y utiliza más cosas, entonces internamente pasan muchos procesos y para la computadora puede llegar a ser un poquito más difícil, tampoco tanto realmente. En cuanto a JSON, pues hablamos casi del código directo, entonces puede llegar a ser más fácil por el uso de bloques y algunas otras características. El uso común es aquí donde viene algo muy importante. Es entendible que lleguemos a decir, pues, cuál es la diferencia entre YAML y JSON, en más que nada, más que la legibilidad en la usabilidad. YAML, como les comentaba, es una herramienta que se han nichado, que las personas, las herramientas que se catalogan como herramientas de DevOps han tomado a YAML como archivo de configuración y esto lo vemos porque muchas herramientas y plataformas como Docker Compose, Kubernetes, propio GitHub Actions, Ansible y muchísimas otras más utilizan a YAML como archivo de configuración y de hecho el uso común que se les da es de configuración. En cambio, JSON, bueno, también hay herramientas que lo utilizan como herramienta de configuración, pero la realidad es que el uso más común que se le da es como objetos en JavaScript, pero sobre todo para el tema de comunicación entre sistemas a través de APIs, a través de intercambio de información, se utiliza el lenguaje el lenguaje, podemos decirlo, JSON. Entonces, les digo, hay más diferencias, pero de primeras es básicamente como que las principales diferencias. ¿Qué más? Es justamente lo que comentábamos, Gmail se sitúa como un archivo de configuración. Hay muchos más formatos, pero les digo, Gmail es como que de los más utilizados. Aquí nos comentan en el chat, está Docker Compose, es un clarísimo ejemplo, Kubernetes, pero hay muchísimas más herramientas que también lo utilizan. Entonces, ¿qué características están en el ambiente de Gmail? Pues es un lenguaje muy sencillo que se cataloga por utilizar directivas, que es un clave-valor. Tienes una clave, por ejemplo, edad, y tu edad 29, se acabó. Utiliza indentación con espacios, no utiliza bloques como los lenguajes de programación y como JSON es simplemente indentación. Si tú has utilizado Python, ya estarás más que acostumbrado al tema de la indentación. Maneja varios tipos de datos, como por ejemplo enteros, flotantes, strings, listas, maps, objetos en JSON y muchísimos otros tipos de datos. Manejos de texto multilínea también nos permite manejar texto multilínea como lo hacemos más o menos en JSON. Les digo, es un lenguaje bastante versátil que nos permite hacer muchas cosas y es una de las principales razones por las cuales se ha adoptado realmente en la industria. Ahora, bueno, aquí es un poquito más de lo mismo que ya hablamos, son herramientas que utilizan YAML, GitHub Actions, Ansible, Docker Compose, Kubernetes, Traffic y bueno, podemos hablar todo el día de herramientas de DevOps. Entonces, ¿es difícil de aprender? No, realmente yo personalmente no siento que sea difícil de aprender. De hecho, creo que es muy intuitivo, justamente porque ellos se venden como un lenguaje amigable, pero el humano es muy intuitivo. Ahorita van a ver algunos ejemplos. Cuando tú lo veas, ya sabes un 50 y ya cuando avances un poquito, casi un 90% de todo lo que vas a ver y siempre vas a ver exactamente lo mismo. De hecho, aquí tengo varios ejemplos de algunos de ellos que son los tipos de datos y más que nada la sintaxis de YAML. Como les digo, utilizan formato que es clave-valor, en donde tú tienes una clave que representa justamente el valor. Es como una variable, 2 puntos y en el lado derecho su respectivo valor. De hecho, aquí tengo listado la mayoría de los tipos de datos que se manejan en YAML, como por ejemplo ciudad es un tipo de dato, perdón, Madrid es el tipo de dato. Y algo muy interesante que es que comentaba al inicio es que en YAML no es necesario poner comillas cuando es un string. En cambio, en JSON tienes que explícitamente definir si es un string o no. De hecho, como vemos aquí, el primer ejemplo, ciudad, pues es un string,
Y el de abajo, el ejemplo de abajo que dice comillas, en este caso estamos forzando a que ese valor sea un string y eso lo hacemos utilizando las comillas simples o comillas dobles. Otro tipo de dato, edad, es un entero, el de abajo de temperatura tipo flotante, el de masa es un exponencial, activo y verificación yes true, booleanos, y los otros son absencia de datos, que sería el null, y se me fue el nombre del símbolo, no recuerdo exactamente el nombre del símbolo que tiene, pero es el que va a la letra ñ. Entonces, datos muy sencillos, con esto ya tenemos casi completado casi todos los tipos de datos, pero hay algunos más que son muchísimo más relevantes, que son, por ejemplo, un segundito, las listas. Las listas, bueno, van a ser útiles en cualquier lado, y para definir una lista en YAML es muy sencillo, simplemente defines la key, la clave, 2 puntos, das un enter, una indentación de 2 espacios, o depende cómo tengas configurado tu editor, y cada uno de los ítems que van a estar representados en esta lista, tienes que poner un guión, espacio, respectivo valor. Y muy sencillo. Este es cómo definimos una lista. Entonces, aquí tenemos una lista de 3 colores. Muy sencillo. Luego tenemos otro tipo de datos que es también muy útil, que son los mapas o diccionarios o como se llamen en, bueno, todos los lenguajes de programación lo manejan diferente, ¿no? En JSON son objetos. Tenemos básicamente la key, 2 puntos. Nuevamente, todo YAML se rige por el tema de indentación. Entonces, en este caso estamos diciendo que el objeto o la propiedad persona, si así lo queremos ver, tiene a su vez 2 propiedades, ¿no? Tiene el nombre que es Juan y la edad 30 años. Entonces, muy sencillo de igual forma. ¿Y qué más? Lista de valores. Aquí es un concepto un poquito más complejo porque estamos hablando de listas, pero a la vez estamos hablando de mapas, ¿no? De diccionarios. Porque aquí estamos diciendo que hay una lista que tiene los siguientes valores. De hecho, aquí la lista usuarios tiene 2 usuarios. Cada uno de ellos, en este caso, tiene un nombre y una edad. El nombre, por ejemplo, el primer elemento es Ana con su edad 30 y el siguiente es Luis con 25. Que es muy importante que tengamos en cuenta algo. No necesitamos poner el guión en cada una de las propiedades. Si lo hiciéramos, estaremos diciendo que usuarios tiene tantas propiedades. Entonces, nada más como tip. Y listo, ya con esto tenemos cubrido casi, de hecho, casi todos los tipos de datos que podemos utilizar en YAML y que son los que más vamos a utilizar. De hecho, es lo que vamos a estar utilizando de forma recurrente. Entonces, les digo, desde mi punto de vista, siento que es muy sencillo y fácil de aprender YAML. Y después ya nos encontramos con algunos modificadores, es el nombre correcto que se le da, que nos permiten hacer cierto tipo de cosas, como un ejemplo de strings. Como comentaba, podemos utilizar strings multilínea y podemos utilizar ese tipo de modificadores. En este ejemplo, este modificador se llama pipe y es el que básicamente podemos pues escribir básicamente strings que son en formato multilínea, y hay otro tipo de modificadores que afectan a los strings, pero de momento no los vamos a ver. Entonces, vamos a ver un segundito. Aquí nos dice virgilínea, creo que tiene otro nombre, pero creo que sí es acertado. Pero bueno, les digo, hay más modificadores, pero realmente yo siento que uno de los más utilizados es el pipe, justamente porque nos va a permitir definir strings multilínea, que es algo súper útil, como vamos a ver más adelante. Y les digo, y listo, yo creo que con esta pequeña introducción ya tenemos un entendimiento bastante grande de lo que es YAML y sus principales tipos de datos y cómo podemos utilizarlo. Y justamente aquí tengo un ejemplo ya real, de la vida real. En este caso es un ejemplo muy básico de un archivo de Docker Compose, de Docker, en el cual, bueno, tenemos que definir esas directivas que están justamente en la documentación, pero al final del día es un formato YAML. Como vemos, aquí tenemos la versión, que en este caso, como vimos, no es necesario poner, en este caso es un número, pero estamos forzando a hacerlo un string, por ende tenemos que poner las comillas. Simplemente hacemos eso y después nos encontramos con un objeto del tipo diccionario o directamente, si lo quieren ver o si vienen del mundo de JSON, pues un objeto. Tenemos al objeto servicios, que a su vez tiene 2 subobjetos. Uno de ellos es web y el otro es el que se llama PHP. Miren aquí, como les digo, el tema de la indentación es primordial. Aquí ya sabemos que web y PHP, el padre es servicios. Y a su vez, web tiene más propiedades, como por ejemplo, una de las más relevantes es la imagen, que consta básicamente de su key, con su clave, con su respectivo valor. Y luego ya nos encontramos con, y luego ya nos encontramos con arreglos, justamente, o listas, como lo mencionamos hace un momento, que sería puertos y volúmenes. Básicamente definimos el guión y todos los elementos que debamos de utilizar.
Y en el siguiente ejemplo de PHP es exactamente lo mismo. Tenemos su imagen, con su, su key con su respectivo valor y el apartado de volúmenes. Mismo caso, es una lista y aquí podemos definir múltiples mapeos. Entonces, como les digo, este es un ejemplo bastante real de lo que se utiliza en Docker Compose y es básicamente lo que acabamos de explicar. Todos los tipos de datos que explicamos hace un momento se utilizan de forma recurrente. Por lo cual es justo lo que les comentaba, ¿no? Que YAML no es un lenguaje tan complejo ni difícil. Realmente es algo muy que en un par de minutos o quizás máximo 30, una hora, ya puedes estar configurando archivos en formato YAML. Me imagino que en algún punto de su carrera, ya se habrán topado con ese tipo de archivos. Les digo, muchas herramientas de terceros, herramientas pagadas, herramientas de DevOps utilizan este formato, entonces en algún punto ya lo habrán visto o más que nada ya lo habrán utilizado. Entonces, vale, ¿qué más? Esta es una presentación que agregué hace unos minutos antes de comenzar porque se me hizo muy interesante. En algún punto ustedes se van a llegar a encontrar con formato en archivos YAML en su proyecto, en algún proyecto open source, etcétera. Y puede que lleguen a notar que muchas veces los archivos se nombran con formato YAML con una A y otras simplemente con YML. ¿Cuál es la diferencia? Realmente no hay una diferencia, es exactamente lo mismo, se toma por igual. Pues básicamente la diferencia es que una es una versión corta y la otra es exactamente el nombre de la tecnología, YAML, pero realmente internamente no funciona, o sea, funciona exactamente igual. Nada más es como pues, un comentario, ¿no? Porque me he dado cuenta que hay muchos proyectos que utilizan el formato más largo y otro el más corto, pero igualmente no, o sea, no hace diferencia, es exactamente lo mismo. Yo diría en general que es cuestión de gustos, ¿ok? Y listo, yo creo que con esta pequeña introducción, o básicamente sí, introducción a YAML, ya tenemos las herramientas suficientes para comenzar a trabajar con lo más importante de la clase del día de hoy, que es GitHub Actions. Entonces, por aquí había visto que algunos habían trabajado con GitHub Actions, eso es bastante bueno. En este caso vamos a tocar las bases desde cero, vamos a ver los conceptos más relevantes y justamente vamos a hacer eso y vamos a continuar con nuestro ejemplo de hacer el autodeploy de una aplicación que tenemos. Es muy básica, pero la idea es todo el proceso que vamos a hacer con GitHub Actions. Entonces, lo cual nos lleva ya al tema principal, que es GitHub Actions. ¿Qué es GitHub Actions? GitHub Actions es la plataforma propia de GitHub que nos va a permitir implementar este concepto que básicamente está relacionado con el mundo de DevOps, que es un concepto, cuatro siglas, que probablemente en algún punto de su carrera lo hayan leído, lo hayan escuchado o lo hayan utilizado y es básicamente CICD. Estas siglas hacen referencia a un concepto muy importante en el ámbito de DevOps, que es integración y despliegue continuo. Es un concepto bastante importante e interesante que se utiliza justamente para hacer integraciones y despliegues de forma continua. Bueno, más en detalle, es un concepto que tiene mucho impacto a la hora de entregar software, ¿no? Por la ideología que tiene detrás. Entonces, no vamos a entrar a ahondar tanto en ese tema. Más que nada es justamente lo que podemos realizar con GitHub Actions. Entonces, GitHub Actions es una plataforma, yo diría que relativamente bastante buena en comparación de otras competencias como Jenkins. Es bastante nueva y nos va a permitir implementar integración y despliegue continuo directamente en nuestros repositorios. Una gran ventaja de esto, como les comentaba, es que una gran mayoría, obviamente no la totalidad, pero un gran porcentaje de empresas y desarrolladores, incluyéndome, utilizamos GitHub en nuestro día a día. Entonces, que exista una plataforma que ya está integrada en GitHub, pues es buenísimo. Caso contrario, tendríamos que, pues, utilizar una plataforma externa, lo cual puede llegar a ser un poquito más complejo. Entonces, GitHub Actions es una solución bastante interesante, bastante demandada en la industria en la actualidad. Por eso que, bueno, es bueno que sepamos y entendamos sobre todo cómo poder utilizar esta herramienta. Entonces, básicamente eso. Déjenme ver un segundito si hay comentarios. Creo que no. Bien, vamos a continuar entonces. ¿Y qué más? A mí siempre me gusta, entiendo que muchas personas pues no tengan mucho conocimiento o nunca hayan utilizado GitHub Actions, pero a mí me gusta siempre mostrar los conceptos que más se utilizan en las diferentes herramientas, sobre todo porque cuando ya vamos a entrar en un momento a utilizarlas, es bueno que sepamos que estos conceptos que vamos a presentar ahorita, para que vayamos asociándolos
cuando los expliquemos de igual forma en el ejemplo. Entonces, hay más conceptos que son relevantes en el ámbito de GitHub Actions. Creo que estos son los con los cuales vamos a trabajar más y de primeras. Entonces, vamos a explicarlos. Hay aquí listados 5, lo que es llamado Workflow, que si vienen de algún otro elemento, alguna otra herramienta como Jenkins, probablemente lo puedan asociar con Pipeline. El tema de eventos y triggers, muy importante. Jobs, que también es una clave súper importante. Acciones y runners. Hay más conceptos, pero les digo, estos son como que los más relevantes. De hecho, aquí tengo una definición de cada uno de ellas que son pues muy breve. El tema de workflows, les digo, si ustedes vienen de Jenkins, probablemente lo pueden similar como pipelines. Es básicamente eso. Un workflow es un archivo en formato YAML que se define una serie de acciones que se ejecutan de forma automática en respuesta a eventos. Los workflows es básicamente el formato YAML en donde vamos a definir todas las configuraciones que queramos. ¿Qué configuraciones? Bueno, si quiero crear un archivo, vas a definirlo dentro de un workflow. Entonces, el workflow es el archivo principal, por así decirlo, que GitHub Actions va a checar. Acá hay algo muy importante y es lo que dice. Se ejecutan automáticamente en respuesta a eventos, lo cual nos lleva al siguiente punto, los eventos. Un evento, como nos dice acá, es un disparador, un trigger que inicia o ejecuta un workflow. Cuando hablamos de eventos en GitHub, bueno, hablamos de varios tipos, hay muchísimos eventos, pero nos referimos a cosas como, por ejemplo, push, cuando alguien crea un pull request, cuando alguien hace un fork de nuestro repositorio. Todos estos tipos de eventos que suceden en nuestro repositorio son los encargados de ejecutar un workflow o no. Justamente en el ejemplo que tenemos preparado, vamos a utilizar el evento push, porque es lo que queremos, ¿no? Cada vez que se haga un push, queremos que se tomen tus cambios y se hagan auto-deploy a nuestro servidor. Entonces, eso es un evento. Y luego nos pasamos al tema de jobs. Un job, como nos dice acá, es una unidad de trabajo dentro del workflow. Un workflow puede tener uno o muchos jobs y cada uno de ellos se ejecuta ya sea de forma paralela, si al mismo tiempo, o de forma secuencial, uno detrás de otro. Todo depende de lo que necesitemos. Entonces, muy importante y algo que no está anotado acá, pero es que un job es una unidad que está aislada de los demás jobs. Un job es una unidad de trabajo que está asociada a un sistema operativo, a una máquina virtual, concretamente está asociada a un contenedor. Entonces, quiere decir que si tú defines un job, se te va a crear podemos verlo ahorita como una máquina virtual que tiene un sistema operativo, los sistemas operativos Windows, Linux y Mac. Ahorita vamos a ver más en detalle eso. Y dentro de ese sistema operativo podemos hacer lo que necesitemos. Podemos conectarnos por medio de SSH hacia nuestro servidor para poder jalar los nuevos cambios de mi repositorio, que es una técnica que vamos a utilizar pues, más adelante. Entonces, es muy importante que asociemos que cuando ejecutamos un job, se nos asocia un sistema operativo. Les digo, ahorita vamos a ver más en detalle sobre esto. Y luego nos encontramos otro tipo de conceptos como por ejemplo el de steps. Nos dice un step es una acción individual dentro de un job. Eso es muy importante. Para definir steps debes hacerlo dentro de un job. Es decir, un job puede tener uno o muchos steps y un workflow puede tener un job o muchos jobs, ¿ok? Y es una acción individual porque es una acción que va a hacer una sola cosa, ¿ok? Si por ejemplo, digamos, para poder hacer mi deploy, yo tengo que yo qué sé, descargar un archivo de un repositorio de Amazon o cualquier cosa, o me tengo que conectar justamente por medio de SSH, tengo que configurar mis llaves SSH, bueno, esa va a ser una acción. Si quiero crear un archivo, esa es otra acción. Si quiero hacer un pull, actualizar cualquier cosa, esa es otra acción. Entonces, las acciones son tareas de forma individual que están dentro de cada uno de los jobs. Y luego nos encontramos con las acciones. Las acciones creo que es una de las conceptos más importantes en GitHub Actions. Creo que de hecho por eso se llama GitHub Actions. Y básicamente una acción es un bloque de código reutilizable. Es como un paquete. ¿Okay? Es como un paquete que tú vas a poder utilizar en tu workflow para ahorrarte ¿qué? Pues tiempo, configuraciones de ciertas cosas. Te doy un ejemplo. Digamos que para que tú puedas ejecutar tus tests o puedas hacer deploy de cualquier tipo de aplicación que tú estés haciendo, digamos que necesitas que se instalen los paquetes de tu aplicación. Digamos que tu aplicación es una aplicación de Node y necesitas que se instalen los paquetes. Para ello tienes que hacer un npm install o yarn install.
Pero ¿qué sucede con esto? Bueno, sucede que el sistema operativo que se nos asocia en cada job es un lenguaje limpio, no tiene absolutamente nada. Quiere decir que tú manualmente tendrías que hacer un update, install yarn, npm y node, etcétera, etcétera, lo cual evidentemente no es realista porque nos va a llevar mucho tiempo, al igual que nuestro archivo va a ser súper extenso por todas las configuraciones que tenemos. Es ahí donde entran las acciones, que son archivos reutilizables que nos van a permitir justamente mitigar todos esos tipos de problemas que son muy repetitivos. De hecho, si ustedes buscan en un tab ahorita GitHub Actions Marketplace, van a poder entrar a un marketplace en donde van a poder buscar acciones de cualquier tipo. Si ponen Node, les va a aparecer muchas. Si ponen Composer, si ponen Python, les va a aparecer muchas de estas acciones que, como les digo, son acciones reutilizables que nosotros vamos a poder utilizar en nuestro workflow. Y para finalizar, los runners es un entorno en donde se ejecutan los jobs. Es el nombre que se le da a este sistema operativo que se nos asocia, a este contenedor en particular. Y básicamente es eso. Podemos nosotros, estos contenedores o máquinas virtuales, para que nos confundamos, están autohosteables en GitHub. Sin embargo, nosotros podemos traer nuestros propios servidores que, bueno, puede ser algo que lleguemos a considerar o necesitar en algún punto. Entonces, ¿cómo se llama? Muy interesante todo lo que vamos a hacer con GitHub Actions. Entonces, vamos a lo siguiente y nada más como un ejemplo muy básico. Aquí tenemos cómo se ve un archivo de configuración de GitHub Actions. Es un archivo en formato YAML muy sencillo. Tiene en este caso una directiva que es su llave valor, justamente los pasos que acabamos de ver de los formatos YAML. Tiene un nombre y luego tiene diferentes configuraciones, como por ejemplo un push, que es básicamente el tema de evento. Ahorita vamos a explicar esto más en detalle, pero básicamente eso. Tenemos el apartado de jobs, donde defines todos los jobs que tú quieras. Acá hay una directiva muy importante que es la de runZone, en la cual definimos qué sistema operativo queremos que esté asociada a este job. Hay varios, ahorita vamos a ver más a detalle sobre estos, pero el primero es Ubuntu, en la última versión creo que es lo más utilizado. Y luego vienen los steps, aquí vemos algunos ejemplos justamente de las acciones, cómo se utilizan las acciones, y básicamente eso. Les digo, no es una configuración muy extensa, pero ya es un ejemplo de lo que vamos a ver y con lo cual ¿qué nos podemos encontrar en nuestro día a día? ¿Ok? Vamos a ver nada más si hay unas dudas. Aquí nos dice, creo que no. Espero poder el video, no. Ok. Entonces, ¿qué más? Listo, creo que ya gastamos, bueno, ya pasó bastante tiempo desde que empezamos a hablar la presentación. Creo que lo más interesante es el ejemplo. Entonces vamos a hacer un ejemplo desde cero. Tenemos una aplicación ahorita muy sencillita en la cual vamos a hacer deploy y autodeploy a un servidor que ya está configurado. Entonces vamos a ir hablando de cada uno de esos ejemplos que acabamos de mencionar ahorita para que todo quede de forma clara. Si quieres llevar tu conocimiento al siguiente nivel en GitHub Actions, no te puedes perder el bootcamp que estamos organizando en colaboración con Microsoft, que incluye clases en vivo con profesores expertos de la industria que te llevarán más allá de los fundamentos de GitHub Actions. Lo más importante es que te prepararemos para la certificación oficial de GitHub Actions. Además, repartiremos hasta 200 vouchers entre los estudiantes más destacados del programa. Todo es completamente gratis y la URL está apareciendo en pantalla. Entonces, yo justamente aquí, antes de iniciar la clase, ya tenía este repositorio. Ahorita está en privado, pero más tarde lo pongo en público, por si alguien lo quiere ver, que es básicamente una aplicación muy sencillita. De hecho, aquí la tengo abierta en mi Visual Studio. Es básicamente una aplicación que está escrita en PHP. Realmente no es relevante lo de PHP. Nada más como ejemplo, es una aplicación que básicamente dice Masterclass de GitHub y tiene una imagen de nuestro código. De hecho, si la queremos ver rápidamente, es esta aplicación. Les digo, es muy sencillita, pero no es relevante la aplicación, sino todo el proceso que vamos a hacer para que se haga el deploy. Entonces, ¿cómo comenzamos a trabajar con GitHub Actions? Muy importante y muy fácil, diría yo. Únicamente tenemos que crear un par de carpetas y un archivo para comenzar a trabajar con GitHub Actions. ¿Cuál es esta carpeta? En nuestro proyecto, nosotros vamos a crear una carpeta oculta. Las carpetas ocultas, recuerden que empiezan con un punto, que se llame justamente GitHub. Dentro de GitHub vamos a crear otra carpeta que se llame Workflows y se acabó. Dentro de esta carpetita Workflows es donde vamos a básicamente configurar todos los workflows que queramos, que son, al final del día,
esta imagen, esta presentación, son todos estos los que vamos a configurar. En este caso solo vamos a configurar uno porque es una aplicación muy sencilla. Sin embargo, en algo más extenso, pues vamos a requerir de muchos más workflows, ¿ok? Y entonces aquí vamos a crear un archivo en formato YAML. El nombre que le demos realmente da igual, no tiene que ser un nombre esencial. Nosotros vamos a darle, por ejemplo, deploy.yml. De hecho, aquí me faltó una Y. Ahí está. Y listo, ya con eso tenemos nuestro primer workflow. Ahora sí vamos a comenzar con el tema de la configuración. Como primer directiva, ese es el nombre correcto que se le da a estos nombres, una directiva es la de nombre, es una directiva requerida en la cual le vamos a dar un nombre descriptivo. ¿Qué nombre descriptivo? Bueno, por ejemplo, deploy to server, ¿ok? Y como siguiente paso y más importante, como comentábamos en la presentación, un workflow, que es este archivito, necesita... ¿cómo quito esto? Vamos a quitarlo así. Necesito de un evento para que este se ejecute. En GitHub Actions hay varios tipos de eventos. Para comenzar, lo que voy a hacer es poner esto, que lo que estamos haciendo acá es diciéndole que escuche al evento que se llama push copilot. Bueno, vamos a dejarlo así por el momento. Sí, vamos a dejarlo así. Entonces, aquí le estamos diciendo que este workflow se va a ejecutar cuando se haga un push hacia nuestro servidor, ¿ok? Y para finalizar, vamos a trabajar con nuestros jobs, que les digo es la unidad más básica, por así decirlo, con la cual vamos a tener que trabajar. Aquí le vamos a dar un nombre, por ejemplo, deploy, y algo muy importante, y es lo que hacíamos mencionar hace un momento, es que cada uno de estos jobs tiene asociado un sistema operativo, y esto lo definimos utilizando la directiva que se llama runs on. En esta directiva vamos a poner el sistema operativo, el runner es el nombre correcto que se le da para poder utilizar dicho sistema. Aquí vamos a utilizar Ubuntu en su última versión, simplemente por cuestiones de simplicidad. Ahorita vamos a ver más a detalle, pero hay varios sistemas operativos con diferentes versiones. Todo depende de igual forma de tu aplicación, si es una aplicación que corre en Mac o necesita una versión específica de Ubuntu, etc. Listo. Esta es la configuración más básica de nuestro job. Le damos un nombre y posteriormente le definimos cuál es el sistema operativo que quiero que esté asociado a ese job. Y luego ya viene la parte más importante, que son los steps. Los steps, como lo comentaba, son acciones, son acciones que vamos a poder, que va a realizar una sola cosa. Por ejemplo, crear un archivo, actualizar dependencias, instalar un paquete, etcétera. Vamos a hacerlo y vamos a definir aquí la propiedad de steps y después simplemente vamos a definir un arreglo de esta forma y por ejemplo vamos a ponerle hola mundo. Y posteriormente aquí podemos usar o hacer varias cosas, como por ejemplo usar una acción, correr un comando, etc. En este caso vamos a hacer un ejemplo súper básico y vamos a correr un comando. Para correr comandos directamente en el sistema operativo vamos a utilizar la directiva que es llamada run. Y listo. Al estar en Ubuntu entonces podemos hacer cosas como hola mundo, hacer un eco y listo. Si ahora, por ejemplo, vamos a quitar esto, yo hago un commit de esto que diga, por ejemplo, vamos a hacer un working in progress. Yo directamente hago un push, yo utilizo esta directiva para hacer un push y voy a mi repositorio de forma automática. GitHub Actions ya detecta que hay un workflow en este repositorio y comienza la ejecución. Y esto lo vemos porque al lado del commit tenemos este pequeño iconito que nos dice que está de forma pending. ¿Ok? Entonces, si damos clic, nos abre este modal en el cual nos dice que este workflow, que es el nombre que le dimos, ya se ha ejecutado de forma satisfactoria hace 3 segundos. Podemos darle en detalles y vemos básicamente la definición de nuestro job. ¿Ok? Listo. Entonces aquí nos aparece básicamente el job y nos aparecen todos los pasos que hemos definido. La primera de ellas es básicamente configuraciones de GitHub Actions, nada de nosotros, pero aquí encontramos lo que nosotros definimos, que es este job que dice hola mundo, ¿ok? Bueno, en este caso es el step. Y aquí nos dice básicamente hola mundo, quiere decir que ya estamos dentro del sistema operativo y ya se ejecutó. Y listo, con esto ya tenemos nuestro primer workflow, ya se ejecutó. Vemos acá que nos dice que está correcto. Y de hecho aquí tenemos un tab en nuestro repositorio al lado de pull request que dice actions, en el cual vamos a ver todos los workflows que vemos acá, que todas las ejecuciones, aquí solamente hay una. Y si damos enter, vamos a ver pues más detalles de este workflow. De hecho, también nos aparece un botón, por ejemplo, si queremos ejecutar estos jobs, vamos a poder hacerlo. Listo. ¿Qué más?
Y listo, digo, este es el ejemplo más básico y de aquí se desprenden pues más temas y más configuraciones. De primeras, vamos a hablar del tema de jobs. Como les comentaba, nosotros podemos crear múltiples jobs. Aquí hemos creado otro que diga, por ejemplo, vamos a ponerlo al inicio, nada más para que veamos el ejemplo rápidamente, que diga setup. Y aquí vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a copiar esto, que es exactamente lo mismo. Quiero utilizar el mismo sistema operativo. Y de hecho vamos a copiar el steps, que diga lo mismo, para que simplemente tengamos dos. Vamos a hacerlo así. Vamos a quitar esto que diga setup. ¿Ok? Entonces, si hacemos esto, nosotros vamos a hacer el commit rápido. Vamos a hacer los commits rápido para que sea esto más ágil, más rápido. Entonces, si voy rápidamente a mi GitHub Actions, en este caso vemos que ahora tengo dos jobs y lo vemos porque se ven de esta forma. Si damos en detalles, vamos a ver lo que está sucediendo. Ya se ejecutó un job y ya se ejecutó el otro. ¿Okay? Realmente dentro de los jobs no hay nada relevante, solo está el hola mundo y el eco que es setup. Y listo. Pero si nosotros vamos aquí al apartado de Actions y vemos el segundo que es este, vemos lo siguiente. Aquí nos aparece una interfaz un poco gráfica que nos dice todos los jobs que se ejecutaron. Aquí nos dice que en este caso se ejecutaron estos dos y muy importante, nos aparecen uno arriba de otro. ¿Por qué? Porque como comentamos al inicio, los jobs se ejecutan de forma casi paralela. O sea, son independientes y se ejecutan de forma casi paralela. Si por alguna razón queremos que estos jobs se ejecute uno antes del otro, tenemos a disposición muchas directivas que podemos utilizar dentro de los mismos jobs. Esta es una que se llama, por ejemplo, needs, que le puedes pasar un valor o directamente un arreglo. Y en este caso vamos a ponerle el nombre del job que queremos, por así decirlo, esperar. O que se ejecute primero este job y luego el otro. Entonces, si nosotros hacemos algo, por ejemplo, de needs, lo que va a pasar acá es que primero se tiene que ejecutar este job para que posteriormente se pueda ejecutar este, lo cual nos lleva a crear relaciones entre jobs, que de hecho es súper útil cuando trabajamos. Bueno, todo depende de lo que estemos haciendo, pero es súper útil, ¿ok? Entonces, si por ejemplo lo vemos acá, vemos que ahora que nos aparece de esta forma, porque primero se tiene que ejecutar uno para hacer ciertas cosas y posteriormente el otro. Les digo, esta es una configuración de hecho bastante utilizada. Y luego en los jobs, bueno, podemos utilizar y hacer muchísimas otras cosas, como por ejemplo condicionar si este job se va a ejecutar o no, crear más dependencias. Al final del día, esta es la configuración básica. Una vez que tenemos nuestro job, las cosas más importantes las vamos a hacer en todos los pasos que están aquí. ¿Ok? A ver, un segundito. Listo, ¿qué más? Bien, vamos a hablar un poquito del tema de eventos, porque de hecho es algo súper importante. Y de hecho, déjenme compartirles este link. Bueno, vamos a abrirlo acá, que es básicamente el tema de eventos. Como comentábamos, cada workflow que definamos se va a ejecutar en base a un evento, a menos que utilicemos algo que se llama Workflow Dispatch, que es una forma de ejecutar el workflow, pero de forma manual en la interfaz de GitHub. En este caso, la mayoría vamos a utilizar el tema de los eventos. Como les digo, hay múltiples eventos. Hay eventos como por ejemplo el push, hay un evento que es el pull request y hay muchísimos otros eventos que es justamente esta documentación que está acá. De hecho, aquí en la derecha, si vemos, están casi todos, bueno, todos los eventos y su respectiva funcionalidad y de lo que hace para poder ejecutar nuestro workflow. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que ver y es que en este caso, nosotros definimos que cada vez que se haga push, se va a ejecutar nuestro workflow. Pero, ¿qué sucede si nosotros, por ejemplo, creamos una nueva rama que se llame, por ejemplo, test? Vamos a crear un archivito, vamos a hacer un commit rápidamente. Bueno, en este caso, como GitHub entiende que push, pues, es básicamente un push, se va a ejecutar en todas las ramas que nosotros definamos. De hecho, como vemos acá, yo ya me sitúo en mi rama test y vemos que se está ejecutando mi workflow. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas veces solo vamos a querer que cierto workflow se ejecute en una sola rama. ¿Ok? Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, dentro de push vamos a poder definir otra vez, por ejemplo, el objeto de esta forma y aquí podemos pasarle diferentes configuraciones. Una de ellas es la que se llama branches, la cual es un arreglo y simplemente le vamos a pasar
la rama o el conjunto de ramas a hacer un arreglo que queremos que se observe. Quiere decir que en este caso solo se va a ejecutar este workflow cuando se haga un push a la rama main. Les digo, esto es súper útil porque muchas veces, como les digo, bueno, vamos a hacer esto así. Y vamos a situarnos en la rama main y voy a proceder a hacer un merge de test para que todo esté en mi rama main. Entonces les digo, este tema es súper importante porque muchas veces vamos a necesitar que el workflow se ejecute, pero dada una rama, dada una condicional, etcétera. Les digo, acá en esta documentación está súper extenso. Aquí podemos utilizar regex, podemos utilizar patrones para justamente decidir si el workflow se debería ejecutar o no. Entonces, tema muy importante. Aquí nos dice Edgar David, el trigger, justamente también se conoce como trigger o el evento. Entonces, muy importante este tema. ¿Y qué más? Bueno, y aquí ya se desprenden, les digo, hay muchísimos temas súper importantes en GitHub Actions que podemos ver. Vamos a ver algunos de ellos que creo que es muy relevante y lo vamos a ver simplemente por arriba, como por ejemplo el uso de las condicionales. ¿Qué condicionales? Condicionales como por ejemplo si quiero que mi workflow se ejecute o no, que si quiero si mi step o job se ejecute o no. ¿Y cómo podemos hacer eso? Bueno, en este caso, ustedes pueden indagar más en la documentación, pero cada uno de estos objetos que acabamos de ver, el on, jobs, steps, pues tienen diferentes métricas, diferentes directivas. Una de ellas es, por ejemplo, para el tema de jobs, el if, el cual vamos a poder condicionar si se ejecuta o no, utilizando obviamente un valor booleano. Si nosotros, por ejemplo, hacemos esto como false directamente, pues básicamente lo que va a suceder es que no se va a ejecutar este job. Y de igual forma lo podemos hacer para nuestros steps. Si, por ejemplo, quisiera condicionar este step, bueno, de hecho esto va aquí, if también podría hacerlo. Entonces les digo, el tema de las condicionales son súper importantes y de hecho ya directamente si vemos aquí la ejecución, vemos que ya se pasó, no sé, ya no se ejecutó nuestro job. Si inspeccionamos, por ejemplo, rápidamente, miren lo que pasa. Se ejecuta mi job número 1 y el job número 2 ya no se ejecuta. Si inspeccionamos, me dice que fue saltado, o sea, hizo un skip y ya no lo necesitamos. Entonces, muy importante. ¿Y por qué introducimos este concepto? Bueno, porque queríamos hablar de esto. En GitHub Actions existe un apartado que se llama contextos. Los contextos básicamente nos va a permitir checar otras cosas o otros objetos de GitHub Actions. ¿Qué objetos? Por ejemplo, si vemos aquí a la derecha, nos encontramos con todos los contextos que podemos utilizar. Están los contextos de job, que hace referencia a un job en específico, a los que hace en contexto de jobs, que es básicamente para todos, el tema de steps y más. Entonces, el tema de contextos es muy importante porque así vamos a poder hacer uso de diferentes condicionales o de diferentes métricas. Nosotros, por ejemplo, si inspeccionamos este contexto que se llama job, aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vemos, por ejemplo, que aquí es el nombre por default del contexto, que es job. Vemos que está utilizando un punto y estamos haciendo referencia a qué? Al job que se llama service, o sea, a este. Y posteriormente está accediendo a la información que tiene, por ejemplo, el tema de Postgres y sus puertos, ¿no? Que sería este. Entonces, ¿por qué introducimos esto? ¿Por qué creen que es relevante? Bueno, es muy relevante porque la mayoría de las veces vamos a necesitar validar o extraer cierta información de pues, ciertos valores que se encuentran en otros jobs o en otros objetos. Pero sobre todo, en este punto, lo que queríamos introducir es el tema de los secretos. El tema de los secretos es súper importante y es súper relevante de igual forma. Y es una forma en la cual nosotros vamos a poder crear variables y secretos, o sea, información sensible. Esta información sensible es súper útil y de hecho ahorita lo vamos a utilizar en nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar una llave privada para poder hacer deploy de nuestro proyecto a través de SSH. Para poder trabajar con secretos y que está relacionado al tema de contextos, ahorita lo vamos a ver, lo hacemos de dos formas. La primera de ellas es a nivel repositorio, que es la que vamos a utilizar ahorita. En nuestro repositorio, si nosotros vamos al apartado de settings y bajamos a la izquierda, vamos a ver que en el apartado de seguridad tenemos este apartado que dice secrets y variables, ¿ok? Si ustedes le dan clic en actions, van a ver dos tabs, que una es para el apartado de secretos y otro para el de variables. Aquí nosotros podemos crear repositorios a nivel secretos, a nivel repositorio.
y vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a poner un secreto que se llame name y posteriormente aquí le vamos a poner código facilito, ¿ok? Y le vamos a agregar add secret y listo, se acabó. Se nos creó este secreto que está name y ya no lo podemos ver. Y de igual forma funciona el tema de variables. Podemos crear una variable que diga, por ejemplo, app, y bueno, aquí podemos ponerle cualquier valor y listo. Como una variable de entorno, bastante sencillo. Ahora, ¿cómo podemos hacer uso de estas variables en nuestro código, en nuestro workflow? Lo hacemos a través de los contextos, ¿ok? ¿Cómo entonces utilizamos un contexto? Si vemos aquí los ejemplos, vemos que está utilizando esa sintaxis, que es la de interpolación, que es utilizar el signo de dólar y dos llaves. Listo. Si, por ejemplo, hacemos este mismo ejemplo e intentamos imprimir nuestra llave privada, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el Hola Mundo, vamos a quitar esto y vamos a utilizar la interpolación. Y si volvemos al tema de contextos, en el lado derecho vamos a ver los diferentes contextos. Hay uno justamente que se llama secrets. Y es una forma, si leemos acá, es una forma de acceder a los secretos que están ya sea en mi repositorio o, bueno, principalmente en tu repositorio, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacemos uso de esto? Simplemente copiamos el contexto de secrets, lo ponemos dentro de la interpolación, eso es muy importante. Utilizamos un punto y hacemos referencia al nombre de nuestro secreto, que en este caso es llamado name. Bastante sencillo. Si yo, por ejemplo, ahora hago un commit y vuelvo a hacer un push, vamos a ver el resultado. Si ahora, por ejemplo, vámonos a actions, ya debe haber acabado. Bueno, aquí está. Vamos a entrar. Lo pusimos en el que se llama deploy. Aquí está ejecutándose. No deberá tardar mucho. Ahí va. Vamos a entrar directamente para ver qué es lo que está pasando. Bueno, está tardando un segundito. Listo, ya terminó. Si inspeccionamos aquí nuestro step que definimos, pasa algo muy interesante. ¿Por qué? Porque nos dice eco, o sea, sí está haciendo el eco, no hay error, pero nos está dando en este caso una salida en asteriscos. ¿Por qué? Bueno, para empezar, porque es un secreto. Pero internamente ya hemos utilizado este secreto. O sea, internamente lo que está sucediendo, lo que sucedió, es que GitHub Actions detectó que este es un secreto y reemplazó su contenido, solo que en este caso, al ser un secreto, lo que hace es ponerlo de esta forma. Si utilizáramos en este caso la variable que definimos, podríamos ver su dicho valor. Les digo, el tema de secreto es súper útil porque vamos a necesitarlo, en este ejemplo que ya vamos a empezar a hacerlo en un par de minutos, vamos a necesitar un secreto que en este caso sería una llave SSH, porque vamos a hacer deploy por medio de la llave SSH, ¿ok? Entonces, déjenme ver si hay preguntitas. Creo que no. Vamos a continuar. Y el último, por así decirlo, concepto que vamos a explicar ahorita es el de acciones. Como les comentaba, las acciones son una forma de poder reutilizar código. De hecho, aquí yo tengo el link al Marketplace, que es el que les comentaba hace un momento, en el cual vamos a encontrar una gran cantidad de acciones que podemos utilizar y reutilizar en nuestro workflow. Les digo, hay muchísimas. Si, por ejemplo, tu proyecto es un proyecto en Node y necesitas que instale Node y Yarn, puedes buscar directamente algo como aquí, por ejemplo, Node, y vamos a ver qué nos aparece. Nos aparece, bueno, hay muchísimas Node Dependency, Releases. Vamos a buscar Yarn, que sería el manejador de paquetes. Mira, para ejecutar test, o sea, les digo, el tema de Actions es uno de el core principal de GitHub, porque nos va a poder reutilizar, nos va a permitir reutilizar justamente código para que nuestro workflow sea más útil y no estar configurando todo desde cero. De hecho, vamos a hacer un ejemplo justamente de esto. Voy a borrar este job y simplemente voy a dejar este step. Y aquí voy a hacer un ls-al, simplemente para que inspeccionemos en qué carpeta estamos dentro del sistema operativo. Si yo, por ejemplo, hago el commit y hago el push rápidamente y voy a mis actions, vemos que acá ya se está ejecutando, y si inspecciono esto, vamos a esperar unos segunditos a que termine, pero si inspeccionamos lo que está pasando en este job, en el apartado de setup, que sería, recuerden, nuestro step, vean lo que sucede. Nos está diciendo que estamos en la carpeta, muy importante acá, mira, en el grupo de Docker. Entonces es un contenedor. Entonces aquí sucede que nos dice que estamos en la ruta, bueno, no sé qué ruta estamos, pero en esta carpeta no hay absolutamente nada. Entonces, ¿dónde está mi código? Bueno,
Esto pasa y resulta porque GitHub Actions, tu código, que sería todo esto, está en otra carpeta. Y bueno, hay una carpeta y una URL de entorno que podemos utilizar para cambiarnos, o bien, ahora que ya aprendimos el tema de acciones, podemos utilizar una acción. De hecho, hay una acción propia de GitHub que se llama checkout. Déjenme buscarla. Y vamos a ver, es esta. Y si le damos clic e inspeccionamos, básicamente lo que hace este paquete o esta acción es que nos sitúa, hace internamente un CD de esta variable. Y básicamente lo que contiene esta variable es que nos manda a esta carpeta en donde está tu código. Entonces les digo, el tema de acciones es muy, muy importante. Hay acciones para todo, para cambiar, situarte donde está tu código, para actualizar paquetes, para instalar versiones de Node en específico, de PHP, de Ruby, etcétera. Entonces, las acciones son súper importantes. Y para poder hacer uso de las acciones es realmente sencillo. Fácil, simplemente tenemos que crear aquí nuestra tarea. Vamos a crear un nuevo step que diga, por ejemplo, name, que diga checkout. Y aquí en vez de utilizar run, vamos a utilizar la directiva que se llama use. Y aquí vamos a hacer referencia a la acción. Y la acción se hace referencia de la siguiente forma, utilizando básicamente el nombre que aquí nos da. De hecho, aquí nos da varios ejemplos de cómo se utiliza, que sería esto, que sería utilizar actions, que será el nombre, en este caso, del repositorio, seguido del nombre del paquete. Utilizando arroba, le das el número de la versión de ese paquete, porque pueden haber muchas versiones. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente otro commit y hago el push. Vamos a venir acá, vamos a venir a Actions y miren lo que va a pasar en este caso. Nos aparece otra vez que se está ejecutando nuestro setup, pero miren lo que pasa. Aquí en el apartado que dice setup, bueno, descargó justamente el paquete, hizo un clon del paquete internamente y miren lo que pasa. Ya que hicimos el checkout, que es situarnos justamente hacia nuestra carpeta utilizando la acción checkout, miren lo que pasa a la hora de hacer el ls. Ya podemos ver lo que necesitamos, que es nuestro proyecto. O sea, ya podemos ver todas las carpetitas de nuestro proyecto. Pero recuerde, pero más que eso, les digo, el tema principal es el tema de acciones. Si nosotros nuevamente quisiéramos instalar, por ejemplo, PHP o cualquier versión de PHP, en vez de hacerlo directamente en un step haciendo apt update, install PHP -y y todo eso, es recomendable utilizar una acción. Les digo, hay muchísimas y eso sí, hay que buscar cuál es la que necesitamos. Por ejemplo, vamos a ver esta releases. Creo que es esta. Les digo, hay muchísimas. Aquí nos permite definir con parámetros, con with, nos permite definir qué versiones. Entonces, al final, les digo, el tema de acciones es súper primordial y de las cosas más importantes de GitHub Actions, porque nos va a permitir básicamente reutilizar código y hacer que nuestro workflow, pues, reutilizar, ¿no? Al final, el tema de reutilización es súper importante. A ver, ¿cómo vamos? Creo que ya hablamos bastante. Vamos a ver si hay alguna duda. Creo que no. Creo que todo bien. Aquí nos dice, me encanta, gracias, código facilito, buenísimo. Aquí nos dice Edgar, depends on también. Y creo que no hay más dudas. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué más? Vamos a ver qué más tengo aquí preparado que es súper relevante. Creo que todo. Entonces, igual vamos de tiempo, 4:4, perfecto. Entonces, vamos entrando ahora sí con nuestro ejemplo que tenemos preparado. En este punto ya vimos todo lo básico y necesario que necesitamos para poder justamente hacer este ejemplo, ¿no? Ya vimos el tema de jobs, ya vimos cómo ejecutar comandos, ya vimos cómo utilizar acciones, ya vimos cómo utilizar secretos y es todo lo que necesitamos para poder hacer nuestro ejemplo. Entonces, como les comentaba, nuestro ejemplo es que hagamos deploy y autodeploy de esta página que es muy sencillita hacia un servidor que ya tengo preparado. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, para empezar, el servidor que yo tengo preparado es este que se encuentra en esta IP. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Para tú poder entrar a un servidor, necesitas una forma y hay varias formas, pero la forma más estándar y la más utilizada es por medio de SSH. En este caso, al ser mi computadora, pues yo ya tengo configurado acceso directo hacia dicho servidor.
¿ok? Entonces, internamente es lo que necesitamos, tenemos que hacer en GitHub Actions para que se conecte GitHub Actions a dicho servidor y posteriormente haga un pull de los nuevos cambios que se encuentren en el repositorio, ¿no? Esa es la idea principal. Hay más formas de poder hacer este tipo de deployments, cosas más sofisticadas. De hecho, cuando hablamos temas relacionados a deployments, hablamos de un mundo. Hay muchísimas formas de hacer deployment zero downtime. Si tu proyecto es mínimo, simplemente haces un git pull. Entonces, aquí vamos a hacerlo de la forma más fácil. Entonces, ya que tenemos conocimiento de que necesitamos una llave SSH, en mi caso yo me adelanté y yo ya generé en mi computadora 2 llaves. Aquí están las llaves que yo utilizo y las que generé son estas que se llaman actions. Para generarlo, si tienen dudas, pueden utilizar el comando que es llamado ssh keygen. Le pasas un -t, el tipo de algoritmo, el RCA o el ED, que es más nuevo. Perdón, y te va a generar la llave pública y privada. Se acabó. Entonces, lo que necesitamos hacer ahorita es que vamos a indicarle a GitHub Actions que cualquier persona que acceda con la llave privada, que es esta, va a poder acceder a dicho servidor. Ese es el primer paso. Entonces, yo voy a entrar a mi servidor. Bueno, de hecho, déjenme copiar la llave porque no lo hice. Vamos a hacer un cat. Digo, esta es la llave pública, lo pueden ver sin ningún problema. Voy a copiar la llave pública y voy a acceder a dicho servidor. Ahora, en dicho servidor, para poder permitirle el acceso, tenemos que concatenar esta llave pública a este archivito que se llama llaves autorizadas, las authorization keys. Y con eso, cualquier persona que tenga la llave, de hecho, podemos hacerlo así. En SSH podemos pasarle la opción "-i" para indicar con qué llave quieres autenticarte, en mi caso con la actions, y vemos que vamos a poder entrar. Quiere decir que hay una conexión directa. ¿Cuál creen que es el siguiente paso? El siguiente paso es muy sencillo, ya que únicamente deberíamos de copiar nuestra llave privada como un secreto dentro de nuestro repositorio. Entonces, vamos a hacerlo. Voy a sacar esto de fuera de pantalla porque no creo que pase algo, pero para que siga el ejemplo bien, no quiero que vean la llave privada. De hecho, si actions, aquí ya puse la llave privada. Déjenme lo hago de forma muy rápida. Creo que no está viendo mi pantalla, ¿verdad? Add secret y déjenme volver para acá. Entonces, yo ahorita, bueno, internamente, para que no vieran el tema de, ¿cómo se llama? De la llave privada, ya creé mi llave, simplemente creé la llave y puse todo el contenido que está en este archivito que es llamado actions, que es mi llave privada, ¿ok? Entonces, ya al tener la llave privada como un secreto, lo único que tenemos que hacer en teoría es venir a nuestro workflow y conectarnos de alguna manera hacia dicho servidor. Entonces, para poder hacer eso hay muchísimas formas, hay muchísimas acciones que nos van a permitir realizar esta acción, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos es configurar dicha llave privada. Para hacer esto, vamos a utilizar esta acción que se llama SSH Agent. De hecho, vamos a buscarla aquí en el Marketplace. Vamos a ver rápidamente. Es esta. Y si inspeccionamos, básicamente nos va a permitir, en resumen, configurar nuestra llave SSH para que cualquier comando que ejecutemos, pues entre y lo haga por medio de esta key secreta que acabamos de utilizar. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Muy sencillito. Vamos a crear aquí un nuevo step. Vamos a dejar el checkout ahí y vamos a hacer una nueva, un nuevo step que diga, por ejemplo, setup, pero SSH. Y aquí, como ya sabemos, vamos a utilizar esta acción que se llama use. Y de hecho, déjame copiar directamente el nombre y la versión, que es la que utilizo, y es esta. Y listo. Si se preguntan, los paquetes o las acciones pueden ser configurables y para poder pasarle estos parámetros que queremos, lo hacemos debajo de aquí con la directiva que se llama with y aquí simplemente ponemos pues lo que necesitemos. La primera configuración y la única que necesitamos para este paquete es SSH private key, que es básicamente en donde se encuentra mi llave privada. Y como mi llave privada está en un secreto, que es lo que acabamos de ver hace un momento, vamos a poder utilizarla utilizando la interpolación, utilizando el contexto que se llama secrets y posteriormente utilizando
mi llave privada que se llama, ya me olvidé, SSH key. ¿Ok? Entonces, con este simple comandito lo que estamos haciendo es, ya configuramos nuestra llave privada y ahora lo único que vamos a hacer es que GitHub Actions, lo siguiente que deberíamos hacer es conectarnos hacia nuestra servidor. ¿Ok? Y para hacer eso, bueno, vamos a dejar esto acá. Vamos a crear otra tarea. De hecho, está mal acá. Y que diga, por ejemplo, create file, ¿no? Y aquí vamos a poner un run y aquí vamos a poner la instrucción. Para poder conectarte, bueno, la instrucción es esta. SSH, root, etc. Ustedes inclusive aquí, si puede cambiar pues la IP es privada, pueden crear un privado para guardar la IP. En este caso vamos a dejarlo hardcodeado, no hay ningún problema y listo. Ahora, si ustedes han trabajado con SSH, sabrán que cuando ustedes se conectan por primera vez a un servidor de esta forma, les aparece una advertencia diciendo, oye, ¿realmente te quieres conectar a este servidor? Es como un paso más de seguridad y eso aparece siempre. En nuestro caso, como no tenemos directamente control en lo que está pasando en el contenedor, en el sistema operativo que ejecuta GitHub Actions, necesitamos hacer un paso extra, que es deshabilitar momentáneamente dicha configuración. Hay más formas más sofisticadas y seguras de hacer esto, pero les digo, por el momento vamos a hacerlo de esta forma. La única opción para poder quitarlo es utilizando esta opción, que es "-o", strict host keychain, y les pasas el valor de no para quitar y deshabilitar esta seguridad. Caso contrario, les va a dar un error de que no se pudo conectar. Y listo. Ya como último paso, recordemos que el comando SSH, al final, como último argumento, nos permite ejecutar un comando. En este caso vamos a crear un touch que nos va a generar un archivito y vamos a hacer tutorial.txt. Esto lo hacemos nada más para comprobar que ya hay una conexión directamente desde GitHub Actions hacia nuestro servidor. ¿Okay? Entonces voy a ir rápidamente acá al apartado de GitHub. Vamos a ver, esperemos no tengamos ningún error. Caso contrario, vamos a tener que debuguear. Y bueno, vamos a ver acá. Creo que ya terminó, de hecho. Vamos a esperar un segundito. Vamos a ver si hay dudas mientras. Nos dice, ¿se puede subir archivo generado por mi código a través de un workflow a mi repo en GitHub? Se puede subir un archivo generado por mi código a través de GitHub. O sea, un archivo que se genera de forma automática. Subirlo a tu repositorio sí se puede, pero no será tanto con GitHub, serán con ciertas herramientas para poder hacer el commit y subirlo. Entonces aquí tal parece que ya pasó. Si nos vamos a este que se llama create file, que no tenemos ningún archivo, no, parece que no. Y si nosotros ahora, por ejemplo, inspeccionamos nuestro servidor y hacemos un ls, bueno, nos aparece el que creamos, el tutorial, ¿no? Que es este. Entonces, esto quiere decir que ya hay una conexión desde mi GitHub Actions hacia mi servidor. ¿Y qué sería lo último que nos falta? Bueno, hacer el deploy. ¿Cómo hacemos el deploy? Les digo, para hacer deploy hay muchas formas más sofisticadas. En este caso, lo único que queremos hacer es un pull. ¿Cómo podemos hacer esto? Les digo, hay muchísimas formas. Algo que se me ocurre que es buena opción es crear, por ejemplo, un archivito del tipo bash que diga deploy. Lo que va a hacer es básicamente conectarse por medio de SSH y posteriormente hacer dicho deploy. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Qué podríamos hacer? Por ejemplo, podemos copiar dicha instrucción y directamente, si lo queremos hacer así o lo queremos hacer de otra forma, podemos ejecutar los comandos. Podemos utilizar la sintaxis que se llama redoc, que está en cualquier sistema, que nos va a permitir en general escribir comandos multilínea, y esto está para cualquier herramienta, para cualquier lenguaje de programación, es simplemente una sintaxis. Y básicamente lo que deberíamos hacer acá es hacer un var, bueno, depende de dónde se encuentre su proyecto. Yo anteriormente ya había conectado esto de forma intencionada, ¿no? Para que fuera el proyecto más rápido. Entonces, la ruta en donde se encuentra mi proyecto internamente en el servidor, pues es esta ruta. Por ende, simplemente tenemos que hacer un cd hacia esta ruta. Y posteriormente, lo único que nos quedaría hacer es hacer un git pull, menos rebase. Muy importante siempre hacer un rebase. Y luego ponerle el nombre de su rama, por ejemplo, main. ¿Cuál es la ventaja de utilizar un script de este tipo? Que
puede que en algún punto, de hecho es muy útil, tengas múltiples entornos, tengas un entorno de stage y uno de producción. Entonces, el poder utilizar este script, puedes pasarle parámetros y básicamente puedes modificar y manipular toda la información de acá y puedes reutilizar dicho script. Entonces, muy sencillo. Si tu aplicación fuera más complejita, como por ejemplo una aplicación en Rails, Django, Laravel, aquí podrás hacer correr las migraciones, instalar los paquetes y más cosas que necesites tu aplicación. Pero en este caso es una aplicación muy básica. Entonces simplemente hacer un pull y listo. Entonces, ¿cómo ejecutamos esto? De hecho, aquí podemos quitar, vamos a quitar este y vamos a quitar este también. Y simplemente vamos a hacer un bash y vamos a ejecutar deploy.sh. Recordemos, aquí podemos ejecutarlo de forma directa haciendo referencia al archivo porque en el primer step utilizamos a la acción de checkout para situarnos en nuestro directorio. ¿Ok? Y listo. En teoría, esto debería de funcionar. Para hacer un ejemplito rápidamente, vamos a crear aquí en vivo y vamos a ver si esto es verdad. Ah, bueno, me olvidé mostrarles que de hecho la aplicación root ya está en línea. Debería funcionar, a menos que ya se haya caído, creo que no. Y listo. Entonces vamos a hacer rápidamente esto. Git commit, vamos a hacer el push rápidamente y vamos a inspeccionarnos para ver si no tenemos ningún error. A ver, vamos a ver si hay comentarios en lo que esto sucede. Aquí nos dice Carlos, tengo una consulta para realizar pruebas. Puedo ejecutar un flujo para que me despliegue después de hacer un pull request en desarrollo a mi servidor de Microsoft local. Sí se puede. De hecho, es una técnica que siempre se utiliza. Cuando tú subes un cambio y es parte del concepto de integración y despliegue continuo. En el concepto de integración, bueno, aquí tenemos un error. Bueno, y este es interesante, ¿no? Porque no habíamos visto cómo se ve cuando hay un error. Y aquí nos dice, does not appear in the Git repository. Vamos a inspeccionar rápidamente y Git status, git branch, ¿qué está mal acá? Git pull -- rebase, git branch, git pull -- rebase. Me faltó el origin. Claro. Un pequeño errorcito, es origin main. Entonces vamos a arreglar esto y ahorita sigo comentando lo que tenía que comentar. Les digo, el tema de integración, lo que usualmente se hace es cuando tú integras un nuevo cambio, es ejecutar el suite de pruebas. ¿Cuál es el suite de pruebas más utilizado? Bueno, pruebas unitarias. Con esto lo que se espera es que las pruebas unitarias pasen. Si las pruebas unitarias pasan de forma satisfactoria, el siguiente paso es hacer el autodeploy, que es lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, lo que nos dice Carlos, sí se puede. Puedes crear un flujo, un workflow, que lo que haga es valídame las pruebas unitarias y si pasa, bueno, haz el deploy, que es el segundo paso, estamos haciendo justamente ahorita. Pero sí, de hecho es lo que se hace, ejecutar las pruebas, si pasan, haz el deploy. Si no, bueno, te va a dar un error como este que estamos acá. El desarrollador va a tener que checar por cuál es el error y posteriormente arreglarlo, subir el fix y que todo esté correcto para que se siga el tema de deploy. Entonces, si por ejemplo yo hago la actualización directamente en la IP del servidor, me dice en este caso que en vivo, o sea, que es el cambio que nosotros hicimos, ¿no? Es en vivo. Aquí le ponemos lo que sea, hola, ya sabemos que va a ser todo el proceso, va a ser todo este proceso de automatización, que muchas veces anteriormente lo que se hacía era utilizar justamente un script de bash, ejecutarlo desde tu local o crear algún script en Python para conectarte por medio de SSH y hacer el deploy. Entonces, GitHub Actions con ese tema de integración y despliegue continuo o utilizando directamente lo básico de GitHub Actions, podemos pues básicamente automatizar todos esos procesos que muchas veces llega a ser tedioso. Entonces, si yo nuevamente vengo por acá, me dice que ya está y si vuelvo a actualizar la página, bueno, ya me aparece esto. Entonces, de esta forma ya hemos automatizado el tema del despliegue, que pareciera poca cosa, pero les digo, ¿cómo ayuda? ¿Cómo ayuda a que sea autodeploy? Y miren, fue muy sencillo. Lo único que tuvimos que hacer, bueno, fue configurar más que nada el tema de nuestra clave SSH, que recuerden lo utilizamos como un privado.
Y bueno, aquí nada más ejecutamos este script que lo que hace es ejecutarse. Se conecta desde tu contenedor o desde el sistema operativo asociado en GitHub Actions a nuestro job. Se conecta a nuestro servidor y hace el pull. Entonces, bastante interesante. Y bueno, y de aquí, ¿qué más falta o qué deberían tener para aprender? Hay muchísimas cosas. GitHub Actions es un monstruo. Hay muchísimas directivas, muchísimas cosas. Si ustedes se preguntan, por ejemplo, bueno, pero ¿qué pasa si para correr mis pruebas o para hacer deploy necesito MySQL? ¿Tengo que instalarlo? No, no tienes que instalarlo. Puedes utilizar servicios de GitHub Actions para que básicamente puedas, bueno, utilizar los servicios, ¿no? Que son, vamos a buscarlo, GitHub Action Services, que son contenedores. Si ustedes han utilizado Docker, básicamente es eso. Miren, acá tengo un ejemplito: servicios, Redis, imagen, puertos, etcétera, para poder que tu proyecto los utilice. Entonces, les digo, hay muchísimas más cosas que tenemos que aprender relacionados a GitHub Actions. Este software es un ejemplo. Como vimos bastantes conceptos, pero aún falta muchísimo más. Aquí nos dice Charis, justo en la empresa en que estoy usando GitHub Actions, quería aprender y preciso ustedes hacen esto. Sí, les digo, GitHub Actions en la actualidad está siendo demandado por muchísimas empresas. Si ustedes checan el tema de pues vacantes, van a ver que piden alguna herramienta de integración y despliegue continuo, pero muchas veces piden directamente que sea GitHub Actions. ¿Por qué? Porque las empresas tienen su código, la mayoría, alojados ahí. Entonces, es un mundo. GitHub Actions es muy demandada, es importante que lo aprendamos. Recuerden que una de las iniciativas de esta clase es promover que hay un bootcamp en la actualidad activo aquí en la plataforma de Código Facilito, que es totalmente gratis para la certificación de GitHub Actions, por si no lo sabían. De hecho, es una gran oportunidad. Inclusive, si no estoy mal, ahorita me van a corregir, pero si no estoy mal, va a haber 200 vouchers de forma gratuita para que ustedes aprendan, bueno, puedan aplicar a la certificación. Y bueno, entonces, buenísimo. Déjenme saber si hay más dudas, comentarios. ¿Qué les pareció la clase? Ya estamos por concluir, nos faltaban como 8 minutitos. Entonces, creo que avanzamos bastante, cubrimos todo lo que debemos de cubrir, pero les digo, aún falta muchísimo más. O sea, hay muchísimas cosas más que aprender, etcétera. Dice, ¿es de uso libre o algún punto hay que pagar? Sí es de uso libre y también tiene el tema de pago. No tengo, ahorita no tengo a la mano cuáles son los límites que tienes para utilizar. Creo que es bastante grande, pero también está la opción de GitHub Enterprise. Estoy inscrito al Bootcamp, nos dice AFU, buenísimo. Entonces, cuéntenme si tienen alguna duda en particular de lo que hicimos. Les digo, fue un tema, bueno, le dimos bastante vuelta. Hay bastantes cosas que hicimos. Creo que todo fue bastante entendible. Y de igual forma, para comentarles que en la plataforma hay un curso de GitHub Actions que yo impartí, donde se ven esos temas más a fondo. Se ve el tema de lo que hablamos acá, que no nos va a dar tiempo. El tema de runners, un poquito más de jobs, acciones, a más a fondo. Entonces, hay muchísimo contenido en la plataforma y hay muchísimo que aprender de GitHub Actions. Aquí es interesante, muchas gracias. Sí, pero el free tiene límite, Héctor, correcto. Tiene un límite. Yo me aprovecho a despedir. Fue un honor estar aquí. Espero hayan aprendido mucho.